Soñé otro mundo tan lejos y tan cerca. Soñé otro viaje, 4 caminos, 5 destinos. Soñé la risa, soñé la ilusión. Soñé otro mundo, soñé menos joda. Soñé una mañana que en fin se podía. Soñé de un amor de noche y de día. Soñé la fortuna, soñé la alegría. Soñé de la luna que no se rendía y que a mi gato le decía. Soñé sin guerra, soñé sin temores. Soñé sin vallas, soñé sin palizas. ¿Qué tal? Final abierto, programa número 33. Empezamos a despedirnos de este largo año 2011 donde han ocurrido muchos sucesos políticos, sobre todo electorales en la provincia y en el país entero. Hoy aquí con Juan Giani. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por venir. Con Juan vamos a analizar, decíamos, todo este año electoral que está terminando, que ya prácticamente culmina, y también vamos a evocar los 10 años de aquel aciago 2001 que se están cumpliendo ahora en diciembre y estamos en un país muy distinto. Bueno, a propósito, vamos entonces a un informe que preparamos sobre aquel año 2001 y luego lo charlamos con Juan. El 2001 terrible, mira, yo, una anécdota personal, me acuerdo, yo fui candidato a concejal ese año y había toda una negación con la política, había un proceso de ruptura y además de crisis social muy profunda que creo que marcó mucho hacia adelante y que debería estar presente en todos los que lo vivimos, ¿no? El 15 de enero del 2002 fue el Casildazo en mi ciudad, donde 7.000 personas en la calle, yo era concejal en ese momento, estábamos adelante de la marcha, donde se conjugaban obreros que cerraban sus fábricas, donde estaban los chacareros que estaban con sus campos hipotecados, donde estaba la gente con sus ahorros en el corralito, todos en la calle. Bueno, fue la gran explosión que hizo el Casildazo, donde se rompieron todos los bancos, se rompieron edificios públicos. Nosotros estábamos acompañando ese proceso con mucho dolor, también con mucho de demanda de cambio. Y recuerdo haberlo vivido, un recuerdo de ir con mi familia en un auto y de ver la puerta de un supermercado y a una cuadra una cantidad de gente llegando para saquear, digamos, ese comercio. Me acuerdo que fue una imagen muy fuerte porque era, creo, la imagen del momento que se estaba viviendo a nivel económico. Y sí me queda una imagen del 2001 contraponiéndola con la cuestión de la crisis, que es la imagen de muchos otros sujetos políticos que emergen del 2001. En esa misma imagen donde se ve a mucha gente desesperada también se veía una nueva lógica de pensar la política, de pensar la representación política. Me parece que es lo más interesante. En el 2001 el recuerdo más fuerte que tengo es el repartir alimentos, ser parte de los que armábamos cajas para repartir alimentos en un momento de profunda crisis y donde había poca esperanza y poca credibilidad. Yo me acuerdo mucho del 2001 porque, bueno, más allá de que hace 10 años atrás, era porque mi esposa estaba esperando nuestro primer hijo y era un momento de mucha convulsión y yo justamente lo que pensaba era eso, ¿no? Esto de uno estar trayendo el primer hijo al mundo con un país que estaba estallando, ¿no? El 2001, recuerdos amargos, la represión, la violencia, la protesta social reprimida por un gobierno democrático, cosas que no deben volver a ocurrir en la Argentina, muertos, dirigentes obreros, trabajadores, dirigentes sociales, la expresión de la resistencia de un pueblo, de los sectores populares, a un modelo económico y social que evidentemente generaba pobreza, generaba exclusión social, generaba pérdida de puestos de trabajo y cerraba todo horizonte y toda posibilidad de futuro
para los argentinos. Así que bueno, ese recuerdo, ¿no? Un momento de crisis, de dolor, de tragedia, de violencia, pero al mismo tiempo de expectativas por la lucha popular, ¿no? Y de los sectores que siempre son los que reaccionan primero, los trabajadores y los jóvenes. Bueno, como veíamos ahí, las opiniones, las evocaciones de aquel 2001, ¿hay algo que te haya parecido, que te haya tocado personalmente de los testimonios que vimos en el informe sobre 2001? Sí, yo creo que hay una marca del traumatismo, ¿no? Me parece que en general lo que hablaban eran todos dirigentes políticos. A mí de todas las exposiciones me interesó más la de creo que el muchacho Giros, que habló al final. Sí. Donde él, claro, combinaba una sensación que en aquel momento no era fácilmente perceptible, pero que finalmente terminó siendo real, que es la combinación entre la desesperanza y la emergencia de un nuevo sujeto político, ¿no? En aquel momento eran las asambleas, nos acordamos, y es interesante cómo la política que surgió en la Argentina pasado el 2001, de alguna manera intentó interpretar esa nueva subjetividad, es decir, qué tipo de reclamo, qué características tenían los reclamos que surgieron de esa crisis, reclamos que inicialmente parecían muy vinculados, por ejemplo, al tema del corralito, recordamos, ¿no? Al problema de los dólares, de la confiscación de los depósitos, pero que era mucho más compleja. Y lo que pasó en la Argentina después, básicamente a partir del 2003, es la traducción de esa suerte de energía social que se expresó en las asambleas en un conjunto de demandas, por ejemplo, cito solamente una, la visión de la impunidad de la justicia, por ejemplo, y la reforma de la Corte, ¿no? Hay una, digamos, un contraste interesante entre una visión de la justicia vinculada a la impunidad y la manera en que el presidente Kirchner interpretó esa demanda reformando la Corte Suprema, ¿no? Entonces ahora vamos a un nuevo informe sobre los distintos testimonios que tuvimos aquí en Final Abierto a lo largo de 2011. No se vayan. Gente, el hombre común, que es el que revierte estas cosas de fallas de la dirigencia, es el que va a decidir poner su voto en contra de un gobierno que está produciendo un descalabro, un derrumbe institucional. Creo que las oposiciones salvajes en general no han dado buenos resultados, no le han dado buenos resultados a nadie, ni en el ámbito nacional ni tampoco aquí. Creo que debiéramos aprender de esa experiencia. Y que, bueno, en definitiva la posibilidad de la alternancia tiene que ver con demostrar capacidad de superar al gobierno que está y no solamente de oponerse. Entonces hagámonos cargo de esta década del 90 donde liquidamos miles de tambos, miles de industrias, miles de empleos, donde 1 millón de argentinos se fue afuera, pero los que se quedaron mandaron sus hijos a comer a la escuela. Toda la cultura política en Argentina que se opone al kirchnerismo es pre-kirchnerista. Por eso tiene estas bajas respuestas electorales. Tienen que encontrar la oposición la modalidad ya de pensar el país después del kirchnerismo, no antes del kirchnerismo, porque le pasa lo de Carrió. Y evidentemente que cuando hoy nos hablan, por ejemplo, decir, bueno, vamos a construir ahora toda una fuerza de la oposición junta. ¿Para qué? ¿No? Digamos, no nos interesa a nosotros llegar juntando todo lo que hace en el camino. No, nos interesa llegar con una propuesta de gobierno. Cuando se produce el acercamiento de Ricardo con De Narváez, nos parece que ahí termina la propuesta que veníamos llevando adelante. Tenemos una responsabilidad encabezando la lista de diputados nacionales. Nos han distinguido con esa posibilidad y uno trata de honrar en esta campaña esa distinción, tratando de representar a los santafesinos de la mejor manera, tratando de acompañar el proyecto de Cristina Fernández de Kirchner desde Santa Fe y tratando de transmitirle a la presidenta toda la fuerza necesaria para cuidar las cosas que le hacen bien a la Argentina. Lo de Mauricio Macri y lo de la asesoría es bastante interesante porque cree que es una herramienta meritoria y que muestra fortaleza al no haber participado. Es una cosa insólita. El principal opositor es Hermes Wiener, que jugó su carta, le salió bastante bien y hoy es, en términos de un indicador insolayable, que es el único válido, votos. Es el que tiene la segunda minoría en Argentina. La primera minoría porque ya el Frente para la Victoria es mayoría electoral.
Entonces, ¿qué te dejó este informe que vimos, Juan, respecto de los distintos personajes que estuvieron en el final abierto, acerca de un año electoral que transitó distintas etapas? Un poco la pregunta era si vos ves que algo enhebró o juntó todo este proceso y le da un sentido único, porque hubo distintas situaciones, ya sea la elección provincial como la elección nacional. Lo primero que quisiera destacar es algo que comentaban varios de los que opinaron, que me parece destacable, que es la continuidad institucional del país en términos democráticos desde la postdictadura del 76 hasta ahora. Me parece que hay una continuidad que hay que destacarla, porque hace al perfeccionamiento de la vida institucional del país. Y lo segundo, me parece que hay como marca de continuidad en general un apoyo global a los oficialismos en términos electorales, que tiene mucho que ver con la situación general del país. Es decir, un país con crecimiento económico, con solvencia fiscal, con estabilidad institucional, en gran medida adjudicables al gobierno de Cristina Fernández, que finalmente la termina capitalizando el 23 de octubre, eso colabora en que los oficialismos provinciales y municipales se beneficien con esa prosperidad general. Entonces, me parece que en general, con distintos signos ideológicos, ha habido en la Argentina continuidad de los oficialismos que estaban gobernando antes de las elecciones. Me parece que hay un signo importante que vale mencionar como dato del 2011, ¿no? Y ahí hay opiniones de distintos, por ejemplo, Hermes Wiener, ¿cómo lo viste? ¿Cómo viste, digamos, su elección nacional, que finalmente fue muy buena y se terminó colocando como la opción, vamos a decir, como la primera oposición al kirchnerismo? No sé si te merece alguna reflexión. Yo creo que hay un comentario interesante ahí de Artemio López, cuando él dice la oposición es una oposición pre-kirchnerista. Y se vio, por ejemplo, en la exposición de Duhalde, ese discurso confrontativo, reaccionario, casi arcaico, y que terminó implicando una pésima elección el 23 de octubre, y en general una actitud del socialismo, yo diría, más propositiva, más pensándose como una suerte de, digamos, de crítica razonable, de oposición pensando en una construcción a futuro. Yo creo que el socialismo tiene un desafío complicado, porque yo creo que si ellos perfilan lo que podríamos llamar una oposición por izquierda al gobierno, que al gobierno le vendría bien, porque lo obligaría a no dormirse en los laureles, es decir, le haría bien al sistema democrático. Sería interpelado desde un lugar interesante, sí, digamos. Sin embargo, lo confinaría a una minoría electoral. Yo creo que hoy en la Argentina la izquierda del kirchnerismo es electoralmente irrelevante. Pino Solanas. Creo que es una perspectiva, digamos, ideológicamente interesante, pero con poca perspectiva electoral. Creo que si el socialismo intenta crecer como opción opositora, va a tener que transitar por un sendero menos interesante ideológicamente, me parece a mí. Es lo que llamaríamos una especie de republicanismo liberal, con fuerte hincapié en la cuestión institucional, ética, que no me parece que sea equivocada, pero que como que empalidece un discurso electoral atractivo. Me parece que ahí hay un desafío, o constituirse como alternativa por izquierda y forzar y controlar un conjunto de definiciones del kirchnerismo, que me parece que sería bueno para la democracia y para el propio gobierno nacional, o un camino más que apuntaría a recuperar cierto electorado radical, que tiene, creo, más perspectiva de crecimiento electoral, pero menos interesante como discurso ideológico. Y sobre todo, un poco juega con esta cuestión de cierta ambigüedad, ¿no? Sí. Me parece que es una tradición también en la Argentina de que siempre hay espacios electorales que juegan un poco la ambigüedad. Sí. No sé, el kirchnerismo me parece que ha venido como a romper esta vieja tradición y no juega ambiguamente. En cambio, otras formaciones por ahí sí, no sé si lo ves de este modo. Seguramente, yo creo que el kirchnerismo forzó un clivaje ideológico en la Argentina, como hacía mucho tiempo que no ocurría. Me parece que eso desacomodó a la oposición, o en todo caso alguna directamente la acorraló contra la derecha, hacia la derecha, digamos, ¿no? Ahora, me parece que las oposiciones por venir son oposiciones que van a tener que intentar construir un universo electoral más amplio, si no tienen ninguna posibilidad de competir electoralmente. Y allí me parece que Wiener tiene más chance que Macri, porque Macri es una figura más identificada con una visión, me parece, más conservadora, y Wiener tiene, me parece a mí, la capacidad, o tendría la capacidad de mantener cierto perfil socialdemócrata, por decirlo así, con capacidad de interpelar a un electorado más antiperonista, más conservador, como pasa en la provincia de Santa Fe, ¿no? El electorado de Wiener en Santa Fe es un electorado ideológicamente difuso,
¿no? Eso puede parecer incómodo desde el punto de vista de la definición conceptual, pero en términos electorales le da, me parece, un terreno interesante para crecer. Entonces ahora vamos a ver un informe sobre el balance de este año 2011. ¿Quién ganó, quién perdió, quién la sacó barata, quién apostó bien, quién apostó mal? No se vaya. Un año en el que pudimos ver en este final electoral nacional un gran acompañamiento de la mayoría del pueblo argentino a un gobierno que ha marcado un camino muy fuerte, que ha marcado un camino en el sentido de la inclusión, de la equidad, del crecimiento. Muy ajetreado para nosotros. Bueno, creo que un año de mucha enseñanza, ¿no? Por un lado, el proceso provincial, donde el Frente se consolida, digamos, con mucho para aprender también, y bueno, en nuestro caso, toda una tarea para recomponer nuestro partido a nivel nacional. Bueno, yo creo que en general ha sido un muy buen año. Primero que un año donde los argentinos y las argentinas podemos votar, elegir en lo local, en lo provincial, en lo nacional, siempre es un buen año, porque la democracia es algo muy importante que debemos cuidar y mejorar. Y segundo, creo que fue un buen año económico para Argentina, y que nos deja desafíos de mejor distribución de los recursos para todos y para todas. Yo creo que fue un año importante para la Argentina, en primer lugar porque fue un año de renovación de autoridades ejecutivas en todos los niveles, y por otro lado, a nivel nacional, creo que un gobierno y un proyecto político que ha obtenido un fuerte respaldo de la ciudadanía, más del 53-54% de los votos, y que tiene una gran oportunidad, me parece, en los próximos 4 años de consolidar el crecimiento económico, fundamentalmente con mayor equidad social, con mayor distribución del ingreso. Este ha sido un año muy importante por lo colectivo, como decía recién Miguel, es decir, que hubo elecciones en todos los distritos. Además, nosotros debutamos con un sistema nuevo a nivel provincial, que también tuvo obviamente su complejidad y sus puntos positivos y sus puntos negativos y a mejorar. También desde lo individual, para mí ha sido un año importante porque tuve mi primera experiencia electoral y creo que lo que hay que hacer es trabajar siempre al servicio de los vecinos, acercar todo lo que se pueda el Estado a los vecinos, y me parece que, insisto, hay una dirigencia política muy madura. Recién lo decía Miguel, digo, si los vértices, digamos, si el horizonte es el crecimiento económico, la generación de empleo, la equidad, la justicia social, bueno, podemos estar quizás discutiendo por qué camino se llega o se consolida o se crece, pero digamos, la maduración sobre las cuestiones que son claves me parece que va a estar superada. El hecho de que haya un año electoral hizo que fuera un año que a nivel político supera otros años anteriores. En términos quizás más particulares de balance político, en particular del Movimiento Giros, también fue un año muy positivo porque se pudo avanzar en distintos debates en relación a lo que es la problemática de la tierra en la ciudad de Rosario, y me parece que eso posibilitó también que se avanzara hasta el punto de el intento de conseguir una expropiación en las tierras de Nuevo Alberdi, que es particularmente una lucha que Giros ha dado hace mucho tiempo, y bueno, que sin embargo, a pesar de que todavía no se ha podido conseguir, al menos se está cerrando el año con una discusión dada y con un tema instalado, digamos, tanto en la agenda pública como también en la agenda de distintos legisladores. Bueno, como veíamos en el informe, que estaba con cierto clima un poco festivo porque tuvo que ver con un brindis de despedida que ya este programa transitó hace unos días y que lo estamos viendo justamente en el programa de hoy, que los amigos vinieron acá al Café El Cairo, y de paso aprovechamos a que nos hagan un balance de cómo le fue políticamente a la ciudad, a la provincia, a los distintos actores en este año 2011. ¿Cómo que te parece que dirías que quién ganó, quién perdió en la Argentina de 2011?
Bueno, yo creo que hay, visto nacionalmente, yo creo que hay 3 ganadores claros. Una, la principal, por lejos, que fue una Cristina Fernández, ¿no? Que marcó varios récords históricos, ya se ha dicho por allí, el porcentaje inédito después del 83, la diferencia con el segundo, la recuperación después de una derrota en una elección de medio término legislativa. Es decir, Cristina batió varios récords, 12 años del mismo proyecto político. Me parece que lo de Cristina fue el dato saliente, no solo porque es la presidenta, sino por la característica del triunfo. Creo que Hermes Wiener es un triunfador, porque logra conservar Rosario, logra conservar Santa Fe sin ser el candidato y se proyecta nacionalmente con perspectivas interesantes. Me parece que hay una segunda figura, me parece destacable, y el tercero es Macri, que si bien no se animó a proyectarse nacionalmente, bueno, fue a la reelección por un porcentaje muy, muy holgado y evidentemente tiene chances, si utiliza bien sus posibilidades, de ser una oposición en crecimiento para el 2015, ¿no? Juan, ahí respecto de la ciudad de Rosario, me interesa tu opinión en la disputa en la ciudad de Rosario. El socialismo mantiene claramente su hegemonía, volvió a ganar con enorme diferencia. El Frente para la Victoria está activando los instrumentos necesarios, adecuados para dar una batalla en esta ciudad, o te parece que hay un diagnóstico todavía equivocado respecto al fenómeno del socialismo, de lo que representa el socialismo en la ciudad de Rosario y también en la provincia de algún modo? Y yo diría que hay un diagnóstico muy equivocado. Me parece que las derrotas son consecuencia, por empezar, son consecuencias de una gestión que ha hecho cosas bien. Es decir, nadie gobierna 20 años si no acumula méritos, ¿no? Me parece que el socialismo ha gobernado y sigue gobernando porque tiene méritos. Entonces yo siempre digo, me parece que lo que tiene que hacer la oposición en Rosario es lo mismo que se le reclama a la oposición a nivel nacional, es decir, reconocer méritos y ser muy preciso respecto de cómo corregir los que no son méritos. Entonces, me parece que esa combinación entre un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía respecto de que si uno triunfa va a conservar lo bueno y sintonía fina, trazo concreto respecto a aquellos aspectos que no son positivos y que un eventual un gobierno de la oposición vendría a reparar, me parece que esa química está lejos en Rosario. Me parece que hay mucho por trabajar, hay mucho por discutir. Me parece que uno de los desafíos de la oposición, tanto en Rosario como en la provincia, es, bueno, poder interpretar bien el mensaje electoral y construirse con una opción convincente a futuro, ¿no? Eso excede la idea de encontrar un personaje que junte muchos votos, digamos, encontrar un candidato, o van en la misma ruta, digamos, encontrar un candidato va en la misma ruta de construir un diagnóstico correcto y una política correcta. ¿Qué está primero, qué está después? ¿Van juntas las cosas? ¿Cómo es? Yo creo que en política siempre uno empieza por la idea. El primer debate es conceptual, ¿no? Es discutir estas cosas, un diagnóstico más fino, una actitud más constructiva. Me parece que primero hay un debate de ideas que realizar sobre un proyecto de ciudad, un debate estratégico. Me parece que eso falta en la oposición. Y luego, evidentemente, hace falta una persona que exprese eso, porque en la democracia contemporánea los candidatos son muy importantes. Si uno, evidentemente, reitera candidatos que permanentemente anticipan derrotas, es que está eligiendo mal el candidato. Me parece que eso es un mensaje, digamos, más o menos evidente. Pero creo que tiene que haber una renovación también de representaciones, de figuras, pero creo que la instancia actual es una instancia que tiene que estar hegemonizada por una polémica sobre qué ciudad tenemos, qué logros se incorporaron estos años, qué correcciones se pueden hacer, cómo hacerlas. Creo que hay mucho por discutir al interior de los espacios opositores. Como hay mucho para hacer a nivel nacional, también hay que hacerlo en el caso de la provincia y la ciudad de Rosario, ¿no? Muchas gracias, Juan. Toda la información, las novedades, el deporte, el espectáculo, la oferta y demanda en un solo lugar. Diario La Capital, siempre informando a la región. La Capital. ¿Nos conoces? Te conocemos. Bueno, y llegamos al final, el último programa de Final Abierto, y cerramos el ciclo 2011. La verdad, agradecidos por todos los amigos, por todos los entrevistados que vinieron a nuestro programa y que nos acompañaron en todo momento. Así que nada, solo agradecerles
y prometerles que el año que viene, en el año 2012, seguramente vamos a volver a estar aquí en la pantalla de televisión regional para seguir pensando y analizando la realidad política local y nacional. Gracias. Un programa que desde este lugar, este bar, un lugar histórico para todos los rosarinos, y además porque todo lo que producimos desde acá, desde la ciudad, nos fortalece como ciudad. Creo que es muy importante el periodismo político para reflexionar. Creo que programas como este le hacen muy bien a la ciudad y a la región. Y me parece que quizás el desafío es ese, es encontrar programas donde pueda haber, digamos, esta cuestión de debate en los programas. Creo que el periodismo político tiene una gran tarea que realizar y creo que tenemos que apoyar esos buenos periodistas y esos buenos programas porque le hace bien a la política y permite que los ciudadanos comunes también tomen contacto con el pensamiento político, con las discrepancias, con las diferencias, con los consensos. Lo que es importante en Argentina es recuperar la amplitud y la pluralidad en el debate político, ¿no? Y creo que eso genera también una cultura del debate democrático que en la Argentina es bueno ir afianzando porque no es a lo que estamos más acostumbrados. Y todo programa político, de discernimiento, de debate, donde puedan expresarse todas las opiniones con total libertad, con ese entusiasmo por debatir las cosas en serio, ¿no? Y en profundidad, me parece que es un logro, que es valioso, que hay que defenderlo. El hecho de que salga en un lugar como este, en donde quizá una charla, que es lo que termina siendo una entrevista, un intercambio, se convierte un poco por el ámbito en una charla de café en la que se puede profundizar. Parece que es interesante, sobre todo a la hora de pensar que lo local en términos políticos importa, que no todo se define por la macropolítica o por lo que sucede en Buenos Aires quizá, sino que bueno, hay una lógica propia de la ciudad y me parece que también que sea este lugar no es menor. Y el negro es muy querido, ¿viste? A veces digo póngale un poco más de luz para que se vea, pero es lo único que puedo pedir para el año que viene, como negro igual que el que soy.